A ver, vamos a ver con la siguiente pregunta. ¿Aló? ¿Todos ahí? Muy bien, empezamos. Ok, ya, empezamos. A ver, esa es la siguiente pregunta. El cáncer de tiroides es más frecuente. Ya previamente les había dado la respuesta. Tiene las alternativas medular, folicular, papilar, anaplásico, linfomatoso. En la pregunta anterior ya habíamos mencionado que el que tiene peor pronóstico es el anaplásico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el más frecuente? Es el cáncer papilar, ¿no? Vamos a ver las votaciones. Acá, publicación de respuestas, va a ser muy bien. La mayoría contestó la respuesta correcta. El cáncer papilar es el más frecuente. El cáncer más severo es el cáncer anaplásico, pero sin embargo el papilar es el más frecuente. ¿Cuál de las siguientes neoplasias tiroideas es la más agresiva y de peor pronóstico? Bueno, esto ya lo hemos contestado, ¿no? El cáncer de tiroides anaplásico es el que tiene peor pronóstico. Vamos con la siguiente pregunta. A ver aquí. Selecciona usted la evaluación de un grupo de pacientes con módulo tiroideo para poder descartar malignidad. Señale cuál de los siguientes exámenes por imágenes es el más adecuado para este pronóstico, para este propósito. ¿Qué pensaría? ¿Qué propone acá? Ten en cuenta que muchos de estos pacientes, estamos hablando de un grupo de pacientes, ¿no? Con nódulo tiroideo para descartar malignidad. Pues acá te preguntan cuál es, qué examen de las imágenes, llámese gamografía, tomografía, resonancia, el que está asociado. Mencionamos, por ejemplo, que la mamografía tiroidea ahí no, va a mostrar cuáles son los nódulos fríos, cuáles son los nódulos calientes. Mencionamos previamente que los nódulos fríos, el 10% de los nódulos fríos van a ser cáncer, ¿no? Cáncer de tiroides. En cambio, por el contrario, los nódulos calientes no. Más bien, nódulo caliente lo que te refiere es que hay eh, estímulos, incremento en la síntesis de hormonas tiroideas. O sea, más bien es una lesión benigna. Acá en esta pregunta, vamos a ver las respuestas que ustedes han marcado. Vemos que la mayoría ha marcado correctamente, que es la ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea precisamente sí te va a dar algunas características, ¿no? Por ejemplo, ¿qué características te va a dar? Si tiene quistes, las lesiones quísticas, típicas, los nódulos quísticos tiroideos típicamente van a ser benignos, ¿no? A veces son lesiones mixtas, o sea, tienen una porción quística y una porción sólida, y ahí ya se incrementa el riesgo de malignidad. Si tienes un riesgo, te puede mostrar una lesión hipogénica sólida, te puede mostrar microcalcificaciones. El hecho de que tenga microcalcificaciones, el hecho de que tenga hipocogenicidad, que los bordes sean irregulares de este nódulo, esto va a apuntar a que sea un cáncer, ¿no? Una neoplasia. Si la ecografía te muestra además ganglios, o te muestra que parte del tejido del nódulo tiroideo está invadiendo vasos, esto va a ir por cáncer. La tomografía espiral multicorte no, la resonancia no son buenos exámenes para screening, ¿no? Ahora, esos son buenos exámenes para ya si tú tienes el diagnóstico de cáncer, si tú quieres saber si hay metastasis a tejidos adyacentes, sí podrías utilizar tomografía o resonancia, pero para el descarte no. El mejor examen es la ecografía tiroidea.
A ver, vamos con esta pregunta. Dice, paciente varón de 60 años que ingresa al consultorio por presentar tumor en base cervical anterior derecha, que la presenta por hace 2 meses. Aumenta de volumen de manera progresiva. Ya, y acá te muestra, al examen se palpa el nódulo en el lóbulo derecho, se solicita una ecografía tiroidea y está que te preguntan cuál de los hallazgos siguientes correlacionaría con una neoplasia. Perdón, ¿tiene una respuesta? Ya les he dado la respuesta, creo. La idea es que vean que este caso clínico, este caso a qué corresponde. Este caso a qué correspondería. O sea, estoy hablando de un paciente que es mayor de edad, tiene 60 años, que tiene antecedente, que este nódulo es reciente de aparición y que está aumentando de tamaño, ¿no? Tiene antecedente de radiación cervical por linfoma tiroides, o sea, tiene todas las de ganar de que ese nódulo sea un cáncer. Okay. Tiene un nódulo de mayor centímetros, entonces la alternativa correcta debe ser la que ustedes han marcado por mayoría. La mayoría marcó la A, ni hablar. Esa es la alternativa correcta. Muy bien. Las macrocalcificaciones pueden estar asociadas a cánceres muy poco. Las macrocalcificaciones están asociadas a estados de inflamación crónicos, estados inflamatorios crónicos. Las microcalcificaciones sí están asociadas a cánceres. O sea, puede haber macrocalcificaciones en un paciente con cáncer, sí, pero no es lo más característico. Lo más característico es microcalcificaciones. La alternativa que ha marcado, la A, es la más correcta. Acá lo interesante de la pregunta era que ustedes, de acuerdo al perfil del clínico presentado, tenían que sospechar que este paciente tenía riesgo de cáncer. ¿Cómo les va con esta pregunta? A ver, no creo que haya dificultades, creo que van a contestar muy bien acá también. Acá me están preguntando de un paciente varón de 20 años que tiene una masa cervical de reciente aparición, que tiene antecedentes importantes de cromocitoma e hiperparatiroidismo. Y en la ecografía se encuentra pues un nódulo tiroideo, con hallazgos sugerentes de neoplasia, acá ya son explícitos en esto, y te dice cuál de las siguientes neoplasias es la más probable. Vamos, vamos, voten. Yo creo que los que han estado en la primera parte de la sesión van a contestar muy bien. Todos. A ver, ya cerramos la votación. Vamos a cerrar la votación acá. Publicar respuestas. Wow. Muy bien. No, miren, ustedes acá, esa pregunta te está dando datos, te está diciendo que tiene feocromocitoma, te dice como antecedente feocromocitoma e hiperparatiroidismo. O sea, esta pregunta te está dando datos que son importantes. Es cierto, las principales causas de hormonas tiroideas va a ser el cáncer papilar, pero el cáncer papilar pues no está asociado a hiperparatiroidismo. Ya una pregunta antes en el chat me hicieron al respecto, ¿no? Porque el hiperparatidismo, yo les dije que el hiperparatidismo estaba asociado a causas de síndrome de endocrina múltiple, neoplasias múltiples, ¿no? Entonces, al MEN2, MEN2B. Entonces, acá la posibilidad, el diagnóstico viene a ser la alternativa D, cáncer medular de tiroides. Los cáncer medular de tiroides sí están asociados a, a otro tipo de neoplasias. Estos cánceres medulares tiroides tienen un fuerte componente familiar, aunque la mayoría de veces, el 60%, van a ser esporádicos. Están asociados a neoplasias endocrinas múltiples 2A, consta de carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma e hiperparatiroidismo, ¿no? Hiperparatiroidismo. Y también está asociado a MEN2B, que consta de cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, múltiples neuromas de mucosas y ganglioneuromatosis intestinal. Esos son síndromes. Entonces, si ya tiene estos antecedentes importantes, el cáncer más probable acá es cáncer medular de tiroides. Estos síndromes familiares se deben a mutaciones del protoncogen RET, ¿no? Entonces, acá hay un componente familiar importante, ¿no? Este tipo de cáncer está asociado a neoplasias endocrinas múltiples.
El único que está asociado a neoplasias endocrinas múltiples es el cáncer medular de tiroides. Siguiente pregunta. Bien, acá ya vamos a hablar de otra enfermedad, que es Cushing. ¿Cuál es la alteración principal en la enfermedad de Cushing? Todos tenemos en la mente pues que es un Cushing, ¿no? Siempre hemos visto el hospital, pacientes con Cushing, enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, ¿no? La causa más frecuente del síndrome de Cushing, ¿cuál es? Es el uso de corticoides exógenos, ¿no? El usar prednisona, dexametasona por cualquier causa. Muchos de nuestros pacientes vienen a la consulta por dolores crónicos que inicialmente recibieron pues en una farmacia una dexametasona y ellos han usado eso de manera, se han automedicado. ¿No? Pero también pues son los pacientes que tienen enfermedades vasculitis, enfermedades inflamatorias crónicas, autoinmunes generalmente, y vamos a usar corticoides a larga data. Ok, entonces acá el Cushing más frecuente es el Cushing iatrogénico. Es el Cushing iatrogénico. Pero acá te dicen cuál es la alteración principal de la enfermedad de Cushing. Entonces acá todos deben responder correctamente. La respuesta, elevación de los mineralocorticoides Cushing, no, pues. Cushing es básicamente glucocorticoides. Glucocorticoides, más que mineralocorticoides. Si te vas a hacer una elevación propia de los mineralocorticoides sería pues un hiperaldosteronismo, ¿no? O sea, elevación de aldosterona, ¿no? Acá el Cushing básicamente son del cortisol, que es un glucocorticoide, el cortisol. Ya es otra porción de la glándula suprarrenal, no es lo mismo de los corticoides. Los glucocorticoides sintetizan en la porción fascicular de la corteza adrenal, ¿no? Entonces, la elevación del glucocorticoides es la respuesta correcta. Es lo que en esencia es la enfermedad de Cushing. Si la causa más frecuente de Cushing es el uso exógeno de corticoides, llámese prednisona, dexametasona, estos fármacos en esencia son glucocorticoides. Hiperpigmentación de la piel, hablar. Por eso que nadie marcó. No, alguien marcó, pero no es, pero alteración más principal de Cushing no es. Muy bien, a ver, con esta pregunta, ¿cómo les va? Acá dice la falta de supresión de cortisol con dosis altas de dexametasona se asocia con mayor probabilidad a cuál de las siguientes condiciones. La falta de supresión de cortisol con dosis altas de dexametasona. Usted sabe muy bien que parte del diagnóstico de hacer la enfermedad de Cushing es hacer después suprimir, darles corticoides para que supriman, ¿no?, el cortisol. No todas las personas, no, el hecho de que tengas una elevación del cortisol es sinónimo de Cushing. Muchas personas van a tener el eje hipotálamo pituitario adrenal incrementado, sobreestimulado. Por ejemplo, quienes, las gestantes, quienes, los pacientes con depresión, los alcohólicos, estas personas van a tener estimulación de este eje. Entonces, y además, bueno, ya hablando del síndrome de Cushing, pues los que tienen adenomas pituitarios, o sea, recuerden que la enfermedad de Cushing es cuando este síndrome se debe a un adenoma de la glándula pituitaria, ¿no? Adenoma, síndrome de Cushing incluye los exógenos, incluye la causa adrenal, la causa ectópica. La causa ectópica, la más frecuente, es un cáncer de pulmón, ¿no? Como un síndrome de Paganel que también puede liberar este ACTH y por consiguiente también elevar los niveles de cortisol. Acá la pregunta va a ser, ¿no? La falta de supresión de cortisol con dosis altas de dexametasona está asociado a la alternativa de hipersecreción ectópica ACTH. Los pacientes que tienen hipersecreción ectópica de ACTH no van a suprimir incluso con dosis altas de dexametasona. Los que tienen enfermedad de Cushing, o sea, los que tienen causa pituitaria, sí, ¿no? Con 4 miligramos, 8 miligramos. Los que tienen causa 4 miligramos, 8 miligramos de dexametasona, uno le da una la noche anterior y en la mañana uno le dosa al cortisol y este va a estar suprimido. Lo mismo va a pasar con los que tienen Cushing de tipo por causa adrenal. En cambio, los que tienen por causa ectópica, muchas veces uno va a llegar a usar 16 miligramos de dexametasona la noche previa y al día siguiente uno les dosa el cortisol y este va a estar persistentemente elevado. Entonces, la causa una de las formas como uno diferencia incluso el origen del Cushing va a ser que no suprima con dosis altas de dexametasona, ¿no?
Entonces, la hipersecreción ectópica de ACTH es una causa, la causa de Cushing que no suprime a dosis altas de dexametasona. A ver, ¿cómo les va con esta pregunta? Acá habla sobre una paciente mujer de 52 años que presenta incremento de peso y equimosis a traumatismos leves. El examen físico muestra obesidad central, pletora facial, hirsutismo y estrías abdominales. Presenta debilidad muscular proximal y atrofia. Sus niveles plasmáticos de cortisol a las 8 de la mañana es 49, y ahí señalan el valor de referencia normal y muestran diferentes tipos de... ¿Cuál de los siguientes exámenes deberías hacer? Inicialmente, si tú sospechas, para empezar, ¿en qué personas uno sospecha que tienen Cushing? Aquellos que tienen pletora facial, aquellos que tienen estrías abdominales mayores rosadas, nacaradas, mayores a 1 centímetro de ancho, o aquellos que tienen hipertensión arterial en edades pues, los jóvenes. Una persona joven que tiene hipertensión arterial, uno sospecha que tiene hipertensión secundaria. Y una de las causas de hipertensión secundaria va a ser la enfermedad de Cushing. El hecho de ser obeso, el hecho de tener una jiba en el cuello, la parte posterior del cuello, no son predictores altos para enfermedad de Cushing. Entonces acá lo que dicen claramente, pues te están mostrando una paciente que tiene pues pletora facial, que tiene, ¿no?, un cuadro clínico que uno haría sospechar que tiene Cushing. ¿Cuál sería la primera prueba? La primera prueba es de supresión de dexametasona. Excelente, muy bien, lo felicito, la mayoría contestó muy bien. Primero tengo que ver si tiene o no Cushing. Para eso tengo que ver la prueba de test de supresión de dexametasona. ¿Qué podría haber hecho? Otra manera alternativa es dosar de cortisol urinaria 24 horas. Dosar de cortisol urinaria 24 horas, 24 horas le juntaba la orina, y ahí dosaba, ¿no? Si el cortisol estaba elevado por 4 veces sobre el valor de referencia normal de orina en 24 horas, entonces ya tiene Cushing. Una vez que ya digo, ya, esta persona tiene Cushing, digamos endógeno, está sintetizando dosis alta, recién pasaría a ver dosar el CTH, esto para determinar ya la causa. ¿Es pituitario, es adrenal o es ectópico? Pero la parte inicial es confirmar. Otra forma de confirmar, aparte del cortisol, el dosaje de cortisol urinario 24 horas, aparte del test de supresión con dexametasona, es el hecho de dosar el cortisol salival. El cortisol salival también lo podemos utilizar. Ya a la medianoche, entre 11 y 12 de la noche, el cortisol salival, el cortisol debería tener su menor valor. Puedes utilizar el cortisol y tiene una buena correlación el cortisol de saliva con el cortisol sérico. Y es menos invasivo, menos molestoso. El resto de alternativas no tienen nada que ver, ¿no? Te estimular con CTH, te supresión de dexametasona, eso es, no, perdón, tomografía de sida turca, esas son para otras patologías. A ver, ¿cómo les vamos? ¿Cómo vamos acá? Ahí está. Ya, a ver, vamos. Acá les presentan un caso y les dicen varias alternativas. ¿Cuál de estas sería? Se prueban los resultados de la prueba, sigue la siguiente secuencia, dice, ¿no? Prueba que siguen la siguiente secuencia. Prueba nocturna de dexametasona, CTH en plasma, dexametasona, dosis baja, dexametasona, dosis alta, estimulación a CTH con CRH. Indique la combinación que sugiere origen suprarrenal de la patología. Vamos con este. O sea, la prueba dice, la prueba nocturna de dexametasona, ¿suprime o no suprime? Pues es una pregunta un poco complicada, pero la podríamos resolver. No todos los pacientes que van a tener este,
el Cushing, digamos, un adenoma suprarrenal va a suprimir con el uso de dexametasona, ¿no? Buen grupo sí, pero un grupo tampoco no. Los que sí suprimen, sí, con la prueba de los que sí suprimen con el uso de dexametasona, incluso a bajas dosis, van a ser los que tienen enfermedad de Cushing, es decir, a causa que tiene un adenoma pituitario, ¿no? Como causa de síndrome de Cushing. Muy bien, a ver, ya, por ejemplo, acá dice ACT, ya, pruebas nocturnas de dexametasona, ACTH en plasma, ¿no? ¿Cómo debería estar? No, recuerden que es una patología, están señalando patología adrenal, ¿no? Aquí están los resultados. ¿Cómo debería estar en un paciente con patología adrenal? ¿Cómo debería estar su ACTH? ¿Debería estar normal, alto o bajo? Debería estar bajo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Acá la alternativa correcta va a ser la D, ¿no? Primero, puede que no suprima con la luz de dexametasona, puede que no suprima, ¿ya? Prueba nocturna de dexametasona. El ACTH en plasma tiene que ser bajo, ¿no? Si tiene exceso de hormonas de liberación de cortisol por la glándula suprarrenal, entonces el ACTH tiene que ser bajo, ¿ya? Esa sería la alternativa correcta. ¿Por qué no sería la E entonces? ¿Por qué? Acá, por ejemplo, estimulación de ACTH con CRH, ¿no? En este caso negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ACTH más bien está suprimida, ¿no? Por un exceso de cortisol, ¿no? Ahí viene esta alternativa, esta pregunta. Este es un caso bastante frecuente, ¿no? Varios pacientes van a venir a la consulta con un cuadro parecido, ¿ya? Que tienen síntomas de síndrome de Cushing, obesos, con plétora facial. Sin embargo, no siempre, no, uno les va a preguntar si están usando corticoides, y muchas veces los pacientes no saben si usan corticoides. Entonces, ¿cómo diferenciar si alguien realmente su Cushing, síndrome de Cushing es por endógeno o exógeno? Vamos a verlo, claro. Acá te hablan de que está, como decía, troncular, reciente diagnóstico, amenorrea, depresión, tiene síndrome de Cushing. La depresión es una causa, es una complicación frecuente de estos pacientes que tienen síndrome de Cushing, la depresión, ¿no? Más raro que tengan pues esquizofrenia, cuadros psicóticos, es poco frecuente. La complicación psiquiátrica más frecuente es la depresión. Tiene fase redondeada, con sutismo moderado, persona está hipertensa esa paciente y edemas en miembros inferiores, ¿no? El estudio hormonal fue el siguiente, la TSH está en 0.7, o sea, está normal, T4 libre también, el cortisol en orina está suprimido, el cortisol plasmático está disminuido y ACTH está también disminuido. ¿Cuál de las siguientes situaciones es más probable que se dé? Vamos a ver. O sea, tiene un cuadro de Cushing, sin embargo los exámenes son negativos. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Adenoma suprarrenal secretor de cortisol, no. Tendría que tener cortisol alto, o tener cortisol en la orina de 24 horas debería ser elevado. Si juntamos la orina de 24 horas de una paciente, debería ser alto, y no solamente ligeramente alto, muy alto, 4 veces más el valor de referencia, cosa que acá no se da. Enfermedad de Cushing tampoco, porque también tendría que tener cortisol urinario 24 horas elevado, tendría que tener también esto, pero no, he hecho que no se da, ¿no? Esta paciente tiene cortisol urinario normal, incluso, ¿no? Normal.
entonces eso tampoco sería la alternativa. Y además, para la enfermedad de Cushing tendría que tener el ACTH alto. Recuerden que la enfermedad de Cushing es cuando el síndrome de Cushing es causado por un adenoma pituitario, o sea, por un adenoma de la glándula pituitaria. Entonces, acá para la enfermedad de Cushing tenemos que tener el ACTH alto. Es un, es un cuadro de Cushing ACTH dependiente. Síndrome de Cushing ACTH dependiente, lo cual puede ser incluso un cáncer ectópico, ¿no? Un cáncer pulmonar que está liberando una liberación ectópica ACTH. Ni hablar, pero ACTH es normal, ¿cómo vamos a pensar que ese es? Hipotiroidismo subclínico, ¿piensan ustedes? No, ni hablar, nadie marcó eso. No, sí, alguien marcó eso, pero no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, o sea, ese paciente no viene por eso. El cuadro clínico no es de ese. Administración exógena y glucocorticoides es la respuesta correcta, ¿no? Un grupo marcó esa respuesta. La prednisona, el cortisol sí es metabolizado, esos metabolitos no vienen a ser pues el cortisol. Cuando tú dosas cortisol en orina. En cambio, los metabolitos de los corticoides, la dexametasona, la prednisona, se metabolizan en diferentes metabolitos que ya no vienen a ser pues cortisol, no son dosables y por lo cual van a salir de su examen de orina normal, ¿no? Entonces, este es un caso típico de paciente que tiene síndrome de Cushing por uso exógeno de corticoides. ¿Cómo les va con esta pregunta? Esta pregunta es de un paciente varón de 56 años que acude al consultorio por incremento de peso. No tiene antecedentes patológicos, sale como resultado el siguiente perfil lipídico: triglicéridos, colesterol, triglicéridos, ¿no? 500, colesterol LDL 130, colesterol HDL 30. ¿Cuál es la mejor opción para el tratamiento para la dislipidemia de este paciente? ¿Cuál es la mejor opción? Dice. Vamos, ¿qué alternativas tienen ahí? Marquen su alternativa. Mostramos las respuestas. Ok, acá la, acá la alternativa correcta viene a ser la D, ¿no? El ciprofibrato, porque lo que más llama la atención en este paciente es los triglicéridos. Están marcadamente elevados, ¿no? Imaginen el colesterol y el LDL, o sea, el HDL está un poco disminuido, ¿no? Pero el LDL está aceptable. Pero lo que llama acá la atención es los triglicéridos. Entonces, ¿la niacina es para los triglicéridos? No, nada que ver. La niacina también te puede ayudar para elevar el HDL, pero no tiene que ver con los triglicéridos, ¿no? La ezetimibe estatinas es más un tratamiento para estatinas, no para LDL colesterol, no para hipertrigliceridemia. Este paciente tiene unos triglicéridos bastante altos, 500. Recuerden que los triglicéridos a partir de 500 tienen riesgo de hacer pancreatitis. O sea que sí o sí va a requerir fármacos. Genfibrosilo tiene que ver más bien, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de los triglicéridos, pero no para el colesterol. Para el colesterol son los fibratos, incluido genfibrosilo, ciprofibrato, fenofibrato. Esos son para los triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos, la hipertrigliceridemia está asociada a la hiperglicemia, porque el metabolismo para la sintetizar triglicéridos viene a ser la glucosa. El colesterol, tratamiento para el colesterol básicamente son las estatinas. Ok, vamos con esta pregunta. Este caso también es bastante típico, es una pregunta frecuente, ¿no? Es un caso, cada vez se ve menos, por supuesto, se ve menos, pero que sí, que de alguna manera siempre nos han enseñado en el colegio, en la universidad, ¿no? Y vamos con sus respuestas. La paciente que tiene claro antecedente de haber tenido pues un parto complicado, ¿no? Tiene múltiples transfusiones sanguíneas. Tienen que ver desde acá lo que llama la atención en esa alternativa, en el enunciado SS, ¿no? Eso es lo que está marcando la pregunta, ¿no? Marca la pregunta acá. Y acá están las alternativas.
Uno lee el enunciado y ya debería tener una respuesta, ¿no? No le va a lactar a su hijo por no producir leche, el examen se lo observa pálida, no óseo, beta-HCG negativo, o sea, tiene amenorrea, pero no está embarazada. Incluso le muestran el resultado que es que no está embarazada. O sea, le dicen de manera explícita. Entonces, igual, lo esto enunció y digo, ya, esta paciente que tiene, digo que tiene. Es muy probable que tenga un cuadro de síndrome de Sheehan. Es muy probable que tenga un síndrome de Sheehan, que es producto, pues, de... Recuerden ustedes que durante el embarazo va a haber una hipertrofia de la glándula pituitaria, ¿no? La glándula pituitaria se va a hipertrofiar, por lo cual va a demandar mayor cantidad de irrigación sanguínea. Si durante el parto hay episodios de hipotensión severa por una hemorragia severa, entonces definitivamente va a haber mayor riesgo de infarto, ¿no? Infarto de la glándula pituitaria, y es lo que se ha producido en este caso. ¿De qué manera se manifiesta? Se manifiesta de que no va a lactar, no tiene periodos menstruales, entonces y tiene síntomas de hipotiroidismo, ¿no? Intolerancia al frío, amenorrea. Entonces acá la alternativa correcta es la D. La D. Estos pacientes van de bajos niveles de cortisol con ACTH disminuidas, ¿no? Sobre todo la ACTH, ¿no? Es muy probable que esto es lo más probable. TSH elevada ni hablar, estradiol, LH y FSH elevadas, LH y FSH no, pues niveles altos de somatostatina tampoco. Lo más probable que ocurra es la D. Ahora recuerden, tener en cuenta que cuál es el grupo, en este tipo, cuando hay infarto, en el caso de Sheehan, cuando hay infarto en la glándula pituitaria, ¿cuál es el grupo de células que más altera? Las que fabrican hormona de crecimiento, las que fabrican la TSH, la prolactina, son las somatotrofas. Las somatotropas son las células que se afectan con mayor facilidad. Son las células que en mayor número y se encuentran en la zona periférica de la glándula pituitaria. Por el consiguiente, si hay un episodio de hipotensión secundaria a una hemorragia severa, son los que van a tener mayor riesgo de hacer hipoperfusión y muerte celular. Sin embargo, no es muy sintomático que alguien tenga déficit de hormona de crecimiento siendo adulto. ¿Qué síntomas va a presentar? Casi nada, ¿no? Puede presentar un poco de cansancio, un poco de debilidad, pero es muy inespecífico. Por consiguiente, es subdiagnosticado. ¿Cómo les va aquí? A ver, vamos. Acá le están preguntando sobre causa de insuficiencia suprarrenal aguda, no precedida de hiperpigmentación. ¿Cuál de los siguientes casos de insuficiencia suprarrenal primaria aguda no va a preceder de hiperpigmentación? Entonces, a mí se me pueden ocurrir varias alternativas. Aguda, no precedida de hiperpigmentación. Yo creo que diciendo aguda ya estaba la respuesta, ¿no? Lo de no percibir hiperpigmentación de repente fue algo agregado, pero que no es exclusivo, no es necesario para responder la pregunta, ¿no? Recuerden que la hiperpigmentación, ¿por qué se produce? Porque el paciente con insuficiencia adrenal tiene la piel hiperpigmentada, más oscuro, tiene hiperpigmentación de los pliegues. Los pacientes con enfermedad de Addison, ustedes dicen a alguien Addison, ¿qué se ocurre? ¿Qué se imaginan? Un paciente pues más negrito, más hiperpigmentado, que tiene los pliegues de la mano más pigmentadas, las cicatrices posteriores a la diagnóstico de enfermedad más oscuras, ¿no? Eso se imagina. Bueno, que además tiene otro tipo de complicaciones. Acá vemos que la mayoría han marcado la alternativa C. Muy bien, me parece muy bien, excelente, muy bien, muy bien. Ni hablar. Una causa de insuficiencia renal aguda y hemorragia suprarrenal. Tuberculosis no es un mayor más crónico y puede estar precedido pues de hiperpigmentación, ¿no? Pero la hiperpigmentación ya te habla de cronicidad, ¿no? Que estás expuesto a ACTH. La ACTH es la que hace la hiperpigmentación, ¿no? Que tiene que haber pues un exceso de liberación de ACTH ya prolongado, ¿no? Algo agudo, hemorragia suprarrenal, es lo más agudo que puede. Anticuerpos contra 21 y toxilosa ni hablar, esas son enfermedades crónicas, ¿no? Okay. Vamos con esta pregunta. Es un paciente varón de 38 años, alcohólico, que es ingresado a una sala de emergencia con herida craneal
posterior a un accidente automovilístico, el examen físico resalta que se encuentra con un Glasgow en 5, ¿no? Una radiografía de cráneo, trazo de fractura, diuresis en 1700, sodio en 170, potasio en 4. La modalidad 360. Y entonces acá le preguntan qué tiene. ¿De qué trata este caso? Y entonces ustedes van a responder de manera correcta todos. Todos van a contestar de manera correcta. De repente yo estoy en lo incorrecto, ¿no? Parece que estoy equivocado. Pero no tan equivocado, la mayoría sí contestó correctamente. Muy bien. Esto da alternativa que cambien de alternativa, ¿no? Me pregunto. No. Ok, entonces, ya, acá. Y lo que te está diciendo es alguien que tiene pues un accidente automovilístico severo, un traumatismo encefalocraniano severo, que tiene pues seguramente un daño, una fractura en la base del cráneo, que ustedes saben pues que la pituitaria pues se conecta con el hipotálamo, ¿no? Mediante un tallo, ¿no? O sea, un tallo que lleva pues irrigación. Se puede dañar producto de un traumatismo severo y va a haber hipoperfusión, ¿no? A nivel de la glándula pituitaria. Esto va a ser una causa de diabetes insípida, ¿no? O sea, le están dando una causa a un paciente que tiene hipernatremia, que tiene, mira, tiene el sodio bastante alto, tiene 170 el sodio. Entonces tiene una diuresis que también está incrementado. Evidentemente este paciente no va a decir que tiene sed porque está pues con trastorno sensorio severo, y lo típico, lo característico es que tenga un cuadro de diabetes insípida de tipo nefrogénica, ni hablar, ¿no? Porque no hablaban de ningún fármaco que esté usando. Las causas de diabetes nefrogénica generalmente son enfermedades renales o que tienen secundarios a uso de fármaco, cosa que en un caso no describe. Entonces acá hay diabetes insípida hipotalámica, ¿no? Daño a nivel del hipotálamo. La comunicación entre el hipotálamo y la glándula pituitaria, esa es la causa de diabetes insípida de tipo hipotalámico. O sea, acá el diagnóstico, el cuadro clínico de la diabetes insípida, la causa hipotalámica. Poliuria compulsiva ni hablar, pues, ni hablar. Para empezar, no ha dicho en ningún momento que el paciente tiene sed, o sea, esa alternativa no sé por qué no ha marcado. Secreción inapropiada de hormona antidiurética tampoco. ¿Por qué? Porque la secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿qué te va a producir? ¿Hipernatremia o hiponatremia? Te va a producir hiponatremia, te va a producir hiponatremia. Este paciente tiene una hipernatremia severa. Pan hipotiroidismo con insuficiencia adrenal ni hablar. Este paciente no está con insuficiencia adrenal. Para insuficiencia adrenal tendría que tener hipoglicemia, hiponatremia, entonces acá no tiene eso, al contrario está con hipernatremia. Tampoco te han mencionado de que está chocado, está hipotenso, que es una característica clave en los pacientes que tienen insuficiencia adrenal, el tener hipotensión. Cosa que acá no tiene hipotensión. Es más, ni siquiera creo que han señalado ese dato. Bien, ¿cómo vamos con esta pregunta? Acá te hablan de un paciente un paciente de 27 años refiere de ser intensa de orina cada 2 horas, osmolaridad plasmática 295 y osmolaridad urinaria de 100. Orina negativa para la glucosa, se le priva 3 horas de agua, su orina sigue en la misma modalidad, la orina de inyectarle vasopresina modalidad urinaria sube a 400. ¿Cuál de esta es el diagnóstico más probable? Esta pregunta también me parece que es bastante factible. ¿Qué pasó? ¿Ya está? Aló, entonces, muy bien, entonces seguimos. Vamos a mostrar las respuestas. Publicar respuestas en la pizarra.
Ajá, ajá. Ujú. Muy interesante, ¿no? Muy bien, ok. Ya, esta pregunta te habla de una osmolaridad plasmática, ¿no? Que está incrementada, eso es cierto, una osmolaridad que está incrementada, y osmolaridad urinaria, pues que está disminuida, ¿no? O sea, si tú tienes mucho sodio, si tu osmolaridad está muy alta, se espera que la orina también debe ser alto porque debe tratar de normalizarlo. Pero si es que no, entonces es probablemente que hay una función deficiente. Orina negativa para la glucosa. Ese dato de la orina negativa para la glucosa lo que te ha dicho, lo que te ha descartado es acá que este paciente no tiene un caso de glucosuria, que no tiene una un cuadro de cetoacidosis diabética, un cuadro de ese tipo que es bastante frecuente. Muchas veces no es fácil diferenciar entre un cuadro de diabetes mellitus insípida de causa hipotalámica o de causa nefrogénica. Es cierto, no es fácil diferenciarlo. Pero por eso le han solicitado un test, le han hecho una deprivación, o sea, le han hecho que durante 3 horas no tome nada de agua, esperando que cómo va, ¿no? Que si llega, esa orina llega a concentrar algo. Ese test de privación seguramente ese dato no lo tiene. Lo que se busca es que si él sin tomar agua, se espera que su orina empiece a concentrar más, porque es lo normal, ¿no? Porque si él está orinando, o sea, si tiene estos niveles de osmolaridad y él no llega, y lo que una manera de compensarlo es que estos pacientes empiezan a tomar bastante agua, una manera de compensar la osmolaridad incrementada. Sin embargo, también deberían pues la orina concentrar. Vemos de que ¿qué pasó? A ver, señalen sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Envíen por chat sus preguntas para poderles contestar. Aló, sí, los escucho. Envíen sus preguntas para... Perdón, ¿me escuchan? Acá la última pregunta es diabetes insípida neurogénica. ¿Por qué neurogénica? Porque ha respondido al uso de desmopresina. Cuando usas desmopresina, hay una respuesta, cuando es la causa renal, puede haber una respuesta, pero es incompleta. O sea, es menos del 50%, ¿no? De- de la- cuando es hipotalámica, la respuesta a la desmopresina, hay un, hay un mayor incremento de la movilidad urinaria, ¿no? Un incremento es más del 50%. Entonces, ambos van a alterar, pero quien altera más del 50%, la que altera más, se va a presentar en los casos de diabetes insípida hipotalámica, con el uso de vasopresina. Claro, cuando tiene una respuesta, puede tener una respuesta parcial, ¿no? Más bien esto sí les voy a mandar un cuadro para, acabando la sesión, para que lo tengan mejor claro, para diferenciar entre lo que es parcial o que es total, ¿no? Pero lo que es como una respuesta completa es cuando la respuesta, en el caso de hipotalámica,
Cuando tras la deshidratación tiene una respuesta, un incremento más del 50%. Cuando ese incremento es menor a este, podría ser una respuesta incompleta. Ay, internet. Ay, pero mío, pero... Ok, sí, lo de Cushing a veces es un poquito complicado, pero vamos a verlo. O sea, mire, en el caso de Cushing, cuando uno sospecha que una persona tiene Cushing, uno debería hacerle unas evaluaciones iniciales que tratan sobre el test de supresión con dexametasona, test de supresión con dexametasona, o sea, darle 1 miligramo de dexametasona la noche anterior y dosar su cortisol al día siguiente, ¿no? Este debería estar suprimido. Esa es una prueba. La otra prueba del test es el uso de un examen de orina de 24 horas. Dosar el cortisol libre urinario de las últimas 24 horas. ¿Ya? Esa es una causa. Lo otro es usar el cortisol en saliva, ¿no? Entonces, cortisol en saliva, T de supresión con dexametasona y el cortisol libre urinario 24 horas son para diagnosticar Cushing, síndrome de Cushing. Ok, una vez que que ya queda claro que demostramos que el paciente tiene Cushing, debemos de determinar de dónde está la causa. Si la causa es adrenal, es pituitaria o es ectópica. O sea, adrenal, pituitaria o ectópica. Otra manera de verlo es decir, independiente ACTH o dependiente ACTH. ¿Cuáles son las causas de Cushing independiente ACTH? O sea, que no sea independiente ACTH, el uso de glucocorticoides exógeno, que tengas un carcinoma o adenoma adrenal en las glándulas adrenales, esa es una causa independiente de STH, ¿ya? O hiperplasia adrenal nodular también. Ahora, ¿cuáles son las causas dependientes de STH? Es la enfermedad de Cushing y el síndrome de ACTH ectópico. O sea, la enfermedad de Cushing que viene a ser es cuando este síndrome es secundario a un adenoma pituitario. Y el otro es un síndrome de ACTH ectópico, que quiere decir que está sintetizando en un cáncer. Un cáncer, como un efecto paraneoplásico, está liberando ACTH. El cáncer más frecuente es de células pequeñas. Cáncer pulmonar de células pequeñas es el cáncer más frecuente que origina esto. Entonces, nuevamente, para confirmar que tiene Cushing, tienes tres alternativas. Utilizar T de supresión con dexametasona, utilizar el cortisol binario de 24 horas y utilizar el cortisol salival. El cortisol salival se dosa a la medianoche, entre 11 y 12 de la noche. Ok. Una vez es confirmado, tienes que saber de dónde es. ¿Es de la glándula pituitaria, es de la glándula suprarrenal o es ectópico? El ectópico generalmente es pulmonar. Para eso vas a dosar también el ACTH. Si el ACTH está alto, tienes dos alternativas. O es pituitario o es ectópico. Si el ACTH está bajo, tienes la alternativa de que sea adrenal. La otra alternativa es que esté usando corticoides exógenos. ¿Ok? Otras pruebas para determinar de dónde es el origen del Cushing pueden ser, por ejemplo, los ACTH, te mencioné, el té de supresión con ACTH, pero ya no solo con 2 miligramos, 1 miligramo, sino con dosis más altas, 8 miligramos, 16 miligramos. Una resonancia magnética, ¿no? Una tomografía abdominal. Si tienes una resonancia magnética con un adenoma pituitario, evidentemente esto va a apoyar de que la causa sea pituitaria. Si tienes una tomografía y encuentras un tumor adrenal, va a apoyar de que sea suprarrenal. Son otras pruebas que podrías utilizar para poderlo diferenciar.
El tratamiento, en esencia, el Cushing va a ser quirúrgico. El tratamiento para Cushing es quirúrgico. No sé si te quedó claro hasta ahí, a mí me parece. Ahora, que está, sería la manera más sencilla que podría señalarlo, ¿no? Ahora, hay una pregunta, dice, causa más frecuente hiperprolactinemia, son varias, ¿no? Infertilidad, trastorno, perdón, la causa más frecuente generalmente no son los prolactinomas, ¿ah? Son más bien condiciones fisiológicas, son condiciones fisiológicas como vienen a ser pues el embarazo, el puerperio, el estrés físico, emocional, ¿no? Alimentaciones con alimentos ricos en proteínas, especialmente al mediodía, el ejercicio, no se sabe exactamente cómo el ejercicio puede hacer esto, estimulación del pezón, coito también puede, pero son elevaciones pues leves de la prolactina, ¿no? ¿Cuándo sospechar de que esta elevación de la prolactina ya es digo, pues secundario pues a un prolactinoma, un adenoma productor de prolactina, cuando el dosaje pues está en 100, ¿no? 100 microgramos por decilitro, ahí pensamos en que puede ser. Cuando es más de 200 ya ni hablar la posibilidad de que sea un adenoma productor, sí. Los rangos de referencia pues, de prolactina pues están en menores de 20, ¿no? De 5 a 20. Generalmente estos casos, las condiciones fisiológicas, como les mencioné, generalmente pues tienen elevaciones leves, ¿no? Cuando son severas, con más de 100, incluso mayor de 200, o sea, estamos hablando de entre 5 o 10 veces su valor de referencia y pensamos en un adenoma pituitario, un prolactinoma. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Bueno, respecto a la hipoglicemia son varias las causas, ¿no? Son varias causas de la hipoglicemia. Generalmente la hipoglicemia va a ser secundario a estados severos de enfermedad como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Eso va a causar insuficiencia hepática. Eso te va a causar. Paciente que está críticamente enfermo va a tener hipoglicemia. Puede ser asociado a medicamentos, insulina, sulfonilurias, alcohol, ¿no? También puede haber deficiencia hormonal que cause hipoglicemia. Si tiene deficiencia de cortisol, de glucagón o de epinefrina, va a haber hipoglicemia, ¿no? Y otras causas, como insulinoma, nesidioblastosis, post-bypass, autoinmunidad, anticuerpos antiinsulina o contra el receptor de insulina, ya son causas más raras, ¿no? Y el hecho del insulinoma es un diagnóstico de descarte de insulinoma, de hipoglicemia, perdón, de hipoglicemia. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Acá está una de las siguientes, puede ser causa de hipocalcemia, le dicen. ¿Cuál sería? Marquen sus alternativas. A ver, vemos las respuestas. Mala absorción intestinal, ¿no? Claro, una de las cosas más frecuentes, o sea, felizmente que nadie marcó, tratamiento con diuréticos tiacídicos, más bien puede darte hipercalcemia, ¿no? Más que hipocalcemia. Intoxicación por vitamina D te va a dar hipercalcemia también. Tienen que ver con más bien lo que la sarcoidosis te da hipercalcemia. En general, las enfermedades granulomatosas, llámese sarcoidosis, llámese tuberculosis, te pueden dar hipercalcemia, ¿no? Mala absorción intestinal, claro, porque ¿dónde se te absorbe la vitamina D? La vitamina D tiene que ver con el metabolismo del calcio, se absorbe a nivel intestinal también. A nivel intestinal, se absorbe pues a nivel de su metabolismo también se capta a nivel de la piel, pero tiene que ver mucho a nivel intestinal. Entonces eso te pueden ser causas de esto.
¿Cómo les va con esta pregunta? Bien. Empecé hoy día, ¿no? A ver cómo, un poquito. Vamos a ver las respuestas. Ya, a ver, ¿cuál es la alternativa que he marcado? A ver. Dice, ¿no? Tratan de un paciente de 65 años diagnosticado con carcinoma de próstata en tratamiento médico, acudirá de urgencia del hospital por confusión mental, náuseas, vómitos y estreñimiento. Y en los exámenes de laboratorio lo que más llama su atención es su valor de calcio en 15. ¿Cuál de las siguientes es la primera decisión terapéutica? General, ¿ustedes recuerdan cómo se presenta un paciente con hipercalcemia, con valores de 15? ¿Qué es cómo imaginan cómo estará su cuadro clínico? Estos pacientes en general más tienen confusión mental, náuseas, vómitos y estreñimiento. Generalmente estos pacientes, el primer, van a lucir bien deshidratados, tienen polidipsia, poliuria, baja de peso incluso, bien deshidratados. Y además el primer manejo en estos pacientes, y como está, con náuseas, con vómitos, va a ser pues la hidratación. ¿Hidratación con qué? Con suero salino, ¿no? Con suero salino es lo que ustedes van a utilizar al respecto. Entonces, antes de usar bifosfonatos, calcitonina, que son ya tratamientos un poco específicos, van a utilizar esto. Ok. Ahora, hay una pregunta que me están haciendo sobre el caso de la osmolaridad plasmática, ¿no? Dentro de los valores normales. Bueno, la osmolaridad puede haber una respuesta en el caso de diabetes insípida nefrogénica tras un periodo de deshidratación, o sea, tras un periodo de supresión de agua, es decir, tenerlo pues al paciente durante varias horas sin soportar agua. Recuerden que esos pacientes que hacen diabetes insípida van a hacer hipernatremia y una manera de compensar es que el paciente va a ingerir cantidades de agua pues importantes, ¿no? Entonces se le tiene que someter a un periodo de deshidratación. Entonces, tal esto, la osmolaridad urinaria va a variar. Hablamos de una osmolaridad urinaria, si es completa, cuando tengo una osmolaridad menor de 300, ¿ya? Y tras el uso de vasopresina exógena exista una disminución menos del 50%, exista menos del 50% del incremento, ¿ya? Y el nivel plasmático de vasopresina va a ser mayor a 5 picogramos por mililitro. Cuando hablamos de una respuesta parcial nefrogénica, bueno, tras la deshidratación, estos valores de osmolaridad urinaria van a ser mayores a 300 y tras el uso de vasopresina exógena va a ser esto un incremento menor al 10%, ¿no? Entonces ahí hablamos de una respuesta parcial. Ya, eso va a la pregunta que me están solicitando sobre la pregunta anterior. Entonces, puede haber una respuesta parcial o completa, pero cuando es completa es menor a 300, cuando es parcial es mayor a 300. Y tras la vasopresina exógena va a existir menos del 50% del incremento cuando es completo y cuando es parcial menos del 10% del incremento. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos son compatibles al síndrome de silla turca vacía? Bueno, acá el silla turca vacía puede ser un hallazgo normal o puede ser un hallazgo, o sea, también patológico, ¿no?
Básicamente está referido a que la silla turca no se evidencia pues contenido, ¿no? Muchas veces pueden tener que no tenga ninguna complicación. O puede ser secundario, puede ser la neoplasia, otro tipo de complicaciones. Entonces, ¿cuáles de los siguientes hallazgos son compatibles? O sea, ven con mayor frecuencia. Ya, entonces vemos, ¿no? Acá vamos a ver las respuestas que ustedes marcaron. En las radiografías de cráneo se aprecia disminuir el tamaño. Eso ustedes creen que sea compatible, que en las radiografías de cráneo de la silla turca se aprecia disminuir el tamaño real. La silla turca el tamaño no se va a alterar, ¿no? Lo que está referido es que delante de la silla turca ahí pueden una extensión de las meninges, simplemente que estas se han retraído, ¿no? Pero en sí el tamaño no tiene por qué alterarse, ¿no? El tamaño no lo puede ver mediante una radiografía de cráneo, ¿no? O una tomografía también puedes ver el tamaño, el contenido óseo. Acá lo que están viendo es que no hay en la silla turca contenido, a eso se refiere. Pero en sí el tamaño de la misma no va a estar alterado. La función pituitaria es generalmente normal, generalmente pues es normal, ¿no? Generalmente es normal. Ya esa sería la alternativa correcta. La terapia para ese síndrome generalmente la cirugía, no, generalmente es fisiológico y no va a ser la cirugía, ¿no? Si es que salvo que, o sea, puede ser un hallazgo normal. Ahora, si es que ha tenido esta retracción secundaria, una neoplasia, ya una causa específica, podría ser. Pero si es secundario puede ser un infarto o otro tipo de patología, no necesariamente va a ser el tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay que ver. Generalmente si ciátrico vacío es un síndrome, es un hallazgo, que algunas veces puede tener hallazgos déficits hormonales, pero lo usual es que no. Son frecuentes los desórdenes visuales tampoco, ¿no? Acá vamos a la siguiente pregunta. Habla sobre un paciente varón de 40 años que acude a su consultorio y se queja de que el sombrero le queda cada vez más pequeño, presenta cefaleas al momento de despertarse en las mañanas. En el examen físico se evidencia una leve hipertensión diastólica, una prominente mandíbula con espacios entre los dientes, manos y pies largos y debilidad muscular generalizada. ¿Cuál de los siguientes hallazgos esperaría usted en el paciente? Bueno, acá te está describiendo un paciente, te está describiendo unos hallazgos clínicos, ¿no? Unos hallazgos que pueden ser característicos de una enfermedad, no sé si ustedes la tienen clara, a qué enfermedad se está refiriendo. Una vez que tengan claro a qué enfermedad se está refiriendo, les quedaría más claro qué hallazgos, qué complicaciones tienen ese tipo de pacientes. A ver, quedó la pregunta, vamos a ver la respuesta, ¿no? Wow, muy variable, ¿no? ¿Alguien tiene idea de qué se trata este caso? Un paciente por de 40 años que acude a su consultorio y el sombrero le queda más chico. Bueno, claro, acá no se trata que el sombrero pues haya achicado, ¿no? Se trata más bien que la cabeza le esté creciendo. Pero puede ser que, ya, ok, aceptaría de que seguramente debió ser más preciso de no dejar eso en duda, ¿no? Pero acá quiere decir que la cabeza está creciendo. Y presenta cefaleas al momento de despertarse en las mañanas, el centro físico se evidencia una leve hipertensión diastólica, o sea, tiene ya compromiso cardiovascular, una prominente mandíbula con espacios entre los dientes. Este es un hallazgo característico, ¿no? Era un tipo de... Ah, correcto, entonces es apromegalia. Entonces, manos y pies largos y debilidad muscular generalizada, ¿no? Los pies pues tienden a aumentar de volumen, lo mismo que las manos. Incluso estos pacientes van a hacer cuadros de
de artrosis, ¿no? Tiene una artropatía acromegálica, precisamente, porque hay una hipersecreción de la hormona de crecimiento. La causa de la acromegalia puede ser hipersecreción de hormona liberadora de GHRH, ya sea por el hipotálamo o por tumores neuroendocrinos, generalmente de etiología de procedencia pulmonar. ¿Ya? La GH tiene es generalmente liberación pulsátil, por lo cual las mediciones aleatorias no van a ser adecuadas. Lo que se va a hacer más bien va a ser el dosaje del IGF-1, ¿no? Y de lo cual esto va a tener mejor escrutinio que refleja la producción de, de la GH en las últimas 24 horas. Sin embargo, para utilizarlo como método diagnóstico hay que hacer pues una medida validarla de acuerdo a la edad y al género. Se tiene que estandarizar. Entonces vamos a ver si el paciente tiene la IGF-1 elevada o normal respecto a su mismo género y a su misma edad. Este paciente es un paciente de acromegalia, ¿no? Los pacientes con acromegalia van a tener visceromegalia, pueden tener visceromegalia, corazón grande, van a tener procardio, van a tener compromiso también en los vasos, van a volver más duros, eh, organomegalia en general, ¿no? El colon, el hígado, ya enfermedad cardiovascular, intolerancia a la glucosa. Van a tener intolerancia a la glucosa. Muchos de estos pacientes van a tener diabetes o prediabetes. Entonces eso. Si aturca normal, es probable, no, pues si tiene acromegalia, tiene un adenoma pituitario, es muy probable que no tenga la turca normal, que esté incrementada. La concentración de disminuidas o metamedinas no, al contrario, estas van a estar elevadas. Esas son hormonas intermediarias, ¿no? De hormona de crecimiento. El fósforo va a estar también incrementado. Va a haber una captación del fósforo a nivel renal, ¿no? La hormona de crecimiento favorece la absorción de fósforo. Entonces, lo que va a haber acá, la alternativa correcta es la alternativa C. ¿Ya? Acá tenías que saber de qué trataba el cuadro, y luego de qué trataba el cuadro, cuáles eran las complicaciones asociadas a este cuadro, a este diagnóstico. Bueno, y acá, finalmente, una paciente mujer de 20 años en tratamiento con calcio, con calcio por hipocalcemia desde hace años, de la que no recuerda causa, refiere astenia, anorexia, debilidad de mareo, malestar general, hiperpigmentación de varias semanas de evolución, acude a urgencias por vómitos y dolor abdominal. ¿En qué diagnóstico usted estaría pensando? A ver, ¿cuáles son sus alternativas? Ya. Ok, vamos a ver las alternativas. Voy a prender la luz.
Acá la respuesta sería la uno, ¿no? No, perdón, sería la alternativa C, el síndrome poliglandular tipo uno, ¿no? Que es el que esta paciente estaría, por síndrome poliglandular autoinmune, ¿no? Precisamente por la historia que presentó, ¿no? Acá lo característico es las primeras manifestaciones son el hipoparatiroidismo y la candidiasis mucocutánea crónica, eso es solamente la primera manifestación, ¿no? Y aparece durante la niñez o en la adolescencia temprana. Puede ser que el hipoparatiroidismo no esté presente, pero es una de las manifestaciones de inicio, ¿no? Que tienen estos pacientes. Es por eso que sería este cuadro. En cambio, en el caso del síndrome poliglandular tipo 2, lo más característico, lo más prevalente, va a ser la insuficiencia adrenal, ¿no? Cosa que este paciente no tiene. Este paciente claramente tiene una historia de hipoparatiroidismo, ¿no? Que es lo que está más asociado. Intolerancia oral al calcio, embarazo, eso sí no da no da referencia, ¿no? Los datos de hipocalcemia desde hace años, desde la niñez, no están asociados al síndrome poliglandular tipo 1, ¿no? Secreción ectópica de TSTH ni hablar, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el calcio. No pues en este grado de producir estos cuadros, ¿no? A ver, ¿alguna preguntas? Claro, si hubieran puesto Addison o alternativa, ya podría ser lo otro, ¿no? Podría ser el tipo 2, ¿no? De repente ahí faltó aclarar esto, ¿no? De hecho que el cuadro que están planteando va con esto, ¿no? Va con un cuadro. Lo que me llama acá la atención para apoyar el diagnóstico del tipo 1 es la presencia de hipoparatiroidismo, ¿no? Esa historia de hipocalcemia, que es lo que va a apoyar esa alternativa, ¿no? El tipo 2 está asociado a insuficiencia renal, está asociado a diabetes mellitus tipo 1 también, ¿no? Y también es un cuadro que sería importante, ¿no? Si hubieran puesto Addison, el Addison podría ser, ¿no? En el caso de Addison, de hecho, que para cómo diferenciar el Addison de este cuadro, si yo quisiera que me contestes Addison con este enunciado, tendría que haberte puesto necesariamente, por lo menos que tenga ahí en el cuadro clínico para llegarle la presión arterial, ¿no? Que tenga hipotensión, el 90-50, ¿no? Que esté hipotenso, y tendría que haberte puesto algunos exámenes de electrolitos en los cuales se veía pues hiponatremia, hipoglicemia, hipercalemia, ¿no? Hipercalemia, claro, hipercalemia. Entonces, si no te pongo esos datos, complicado que tú llegues, leyendo este enunciado, llegues a la conclusión de que sea Addison. Acá lo que más te está haciendo ver es un cuadro de hipocalcemia, y el síntoma, el cuadro clínico en sí es inespecífico, pero hay una historia clara de hipocalcemia, ¿no? Si tienes un paciente obeso de 57 años, con polidipsia y poliuria en primera consulta, ya, tu pregunta es válida, muy interesante. Obeso de 57 años, claro, las primeras causas, allá, a ver, vamos. O sea, una cosa, el tipo 1, perdón, la síndrome poliglandular tipo 1 está asociado a hipoparatiroidismo, ¿no? A hipoparatiroidismo desde la infancia, desde la niñez. El tipo 2 está asociado a insuficiencia adrenal como una de las principales manifestaciones. Además, tiene enfermedad tiroidea autoinmune, está asociado también a diabetes mellitus tipo 1. En cambio, el hipoparatiroidismo está asociado al síndrome poliglandular tipo 1, no al tipo 2. Y acá claramente se está hablando de que tiene hipocalcemia desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que aparentemente no recuerda desde cuándo, ¿no? Precisamente es un diagnóstico, ese cuadro de hipoparatiroidismo aparece en la niñez. Ok, por eso es que se consideró como alternativa al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. ¿Ya? Este síndrome es más frecuente en mujeres y está asociado a ese tipo de compromisos.
Ahora, lo que es asociado a hipoparatiroidismo y a candidiasis mucocutánea crónica. Acá en este enunciado no se ha mencionado nada de candidiasis mucocutánea, sin embargo sí quedó claro que tiene hipoparatiroidismo, ¿no? E incluso hipocalcemia. También los síndromes poligangliares tipo 1 pueden tener síntomas de insuficiencia adrenal, pueden tener cuadros de insuficiencia adrenal también. Eso puede aparecer ya más tardíamente. De los 10 a los 15 años de edad pueden también presentar insuficiencia adrenal. Pero lo que diferencia entre tipo 1 y tipo 2 es la presencia de hipocalcemia. Ok. Respecto a la siguiente pregunta, soy un paciente con polidipsia, un paciente obeso de 57 años, puede tener ¿cuáles son las primeras evaluaciones? Primero hacer una entrevista, ¿no? Ten en cuenta de que otro síndrome que te origina un cuadro de polidipsia y poliuria va a ser la hipercalcemia. Los pacientes con hipercalcemia tienden a tener baja de peso, tienden a orinar bastante y tienden a tener mucha sed también. Entonces podrían ser ambos cuadros, ¿no? Evidentemente, y el otro que sea un paciente con diabetes, ¿no? 57 años, como el caso que estás preguntando, definitivamente tiene que ser diabetes tipo 2. Ahora, si no es ninguna de estas situaciones, si su glucosa no está, si es normal, si el calcio también es normal, lo más por frecuencia vas a sacar que le vas a pedir glucosa, ¿no? Definitivamente. Me dices, ¿cuál es el primer examen? La glucosa. La otra podría ser, también hay que pedir calcio si eso sale normal. Y lo otro es evaluar pues que no sea una causa psicógena, ¿no? Si no tiene una causa psicógena, que también sería otra causa de otro. Ahora, ya la glucosa en ayunas o al azar, le pediría yo glucosa en ayunas para diferenciar si tiene diabetes o no. Si tiene, pues, o sea, le pediría en ayunas. Pero además ten en cuenta otra cosa. Si un paciente con diabetes que te haga polidipsia, poliuria, generalmente va a tener pues otros síntomas, va a tener otros signos, acantosis nigricas, por ejemplo, ¿no? Eso lo tienes que ver pues en el cuello, en los pliegues. Todo esto va a apoyar a que sea un diabético tipo 2, que tenga también historia familiar. ¿Ok? Para que tenga ya una hiperglicemia que te produzca polidipsia, poliuria, ya le podrías tomar la glucosa en cualquier momento. De preferencia en ayunas, pero es muy probable que estos pacientes tengan una glucosa en 300, en 400, porque esos son los niveles que manejan estos pacientes. La siguiente pregunta sobre prediabetes. Prediabetes la puede definir como intolerancia a la glucosa en ayunas o intolerancia postprandial. La intolerancia a la glucosa en ayunas es cuando tienes la glucosa entre 100 y 125. ¿Ya? Si tienes valores de glucosa entre 100 y 125, es un intolerante a la glucosa, también es un prediabético. O sea, un paciente que tiene hiperglicemia y ayuno es un prediabético. Lo otro es que tenga un test de tolerancia oral a la glucosa entre 140 y 199. Entre 140 y 199. Y la hemoglobina glicosilada que tenga entre 5.5 y 6.4. Si tiene una hemoglobina glicosilada entre 5.5 y 6.4%, estamos hablando de un paciente con prediabetes, ¿no? Entonces esos serían los escenarios. No solamente es hemoglobina glicosilada, no solo es la glucosa anormal, el test de tolerancia oral a la glucosa, sino que también es la glucosa en ayuno. Ahora, la pregunta que me hacen, ¿el síndrome de tiroideo enfermo se trata? No se trata. Como les mencioné, es un indicador de mal pronóstico, pero no se trata. Son alteraciones de las hormonas tiroideas, la T4 libre está normal, la que más altera es la T3, ¿no? Muchas veces se suprime, a veces se eleva, generalmente se suprime, pero la TSH y la T4 libre está normal. Si hicieron ensayos clínicos, trataban dando reemplazo hormonal, porque así como esa duda que algunos tienen, algunos de ustedes tienen, otra gente también lo tuvo, pero sin embargo, se demostró que no le incrementa la sobrevida ni nada. Entonces no tiene indicación de tratamiento. El síndrome de tiroideo enfermo no tiene indicación de tratamiento. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, lo que pasa es que en Hashimoto lo que se va a pedir es antitiroglobulina y anti-TPO, ¿no? Antitiroglobulina y anti-TPO, estos van a ser marcadamente positivos, ¿no? En el caso de Graves, lo que se van a pedir son anticuerpos antirreceptores, ¿no? Los anticuerpos antirreceptores de TSH. Entonces, estos sí estos se pueden dosar. Lo que pasa es que son los anti-TPO y antitiroglobulina es más fácil de dosar, acá lo podemos usar en cualquier momento. Sin embargo, en la enfermedad de Graves, lo que tiene son anticuerpos antirreceptores de TSH. Acá en nuestro medio no hay todavía, no se puede usar eso. Solamente algunos laboratorios así lo están introduciendo, pero eso sería una diferencia importante, ¿no? La mayoría de los pacientes con tiroiditis Hashimoto, el más sensible va a ser el anti-TPO, más que el antitiroglobulina. Si tuviéramos que escoger entre tiroglobulina y anti-TPO, escogeríamos el anti-TPO. Ahora, los pacientes que tienen receptores positivos para los pacientes con enfermedad de Graves, que tienen receptores, dependiendo de la titulación alta para receptores para anti-TSH, estos van a tener pues peor pronóstico, ¿no? De remisión de tratamiento, peor pronóstico de enfermedad, ¿no? Acá claro, lo que tienes acá que el hígado graso primero va a tener enzimas elevadas, enzimas hepáticas altas, por supuesto. El riesgo de usar ciprofibrato y estatinas que van a tener pues riesgo de hacerte hepatitis, es cierto, ¿no? Hacerte hepatitis. Si, acá hay que valorar la función hepática, ¿no? Si la función hepática está más de 5 veces el valor, las enzimas hepáticas están más de 5 veces el valor de referencia, básicamente debería que usar dieta, ¿no? Dieta. Y si está entre 5 y 10 veces, entre 3 a 5 veces, se puede usar estatinas, ¿no? Evaluando riesgo-beneficio, sí se puede usar estatinas y dieta, ¿no? Ten en cuenta que si la causa de la estatosis hepática va a ser es la dislipidemia, el malo control de la glucosa, las posibilidades de hacer una hepatitis por uso de estatinas son bastante bajas, ¿no? Menos del 1%, ¿no? Entonces aquí riesgo-beneficio entre 3 a 5 veces de elevación de las enzimas hepáticas sí amerita usar estatinas. Fibratos no tanto, ¿no? Acá si ya tengo, si el paciente que tú me describes, yo priorizaría el tratamiento con estatina más que con fibratos. Bueno, ya, acá una última pregunta. A mí se manejo preoperatorio de la feocromocitoma. Acá lo que se va es manejo, en estos pacientes básicamente es controlar la hipertensión arterial, ¿no? Ya sea con el uso de tratamiento endovenoso, de antihipertensivos endovenosos, el uso de fármacos en sí no está pues del todo demostrado, ¿no? No es muy efectivo, ¿no? Se han priorizado el uso pues de antagonistas del calcio, de hipotensores de acción central. Sin embargo, pues no muchas veces no son efectivas, ¿no? Por lo cual se tiene que usar antihipertensivos endovenosos. Y rápidamente puedes entrar a sala. Ok, ok, muchas gracias, les agradezco la atención prestada y será otra oportunidad.